En la madrugada de hoy, del 14 de mayo, me desperté y escuché esto. Cuando Jesús llame a los suyos, estos escucharán su voz, porque tienen el Espíritu Santo. Bueno, en la misma Biblia dice, el pastor llama a sus ovejas y las ovejas reconocen su voz, ¿verdad? Y le siguen porque reconocen su voz, que es su pastor, ¿ok? Y los ángeles irán por ellos y los llevarán en brazos hacia él para reunirlos en las nubes. Ok, esto también está en Mateo, ¿verdad? Que cuando Cristo venga, él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos, ¿verdad? Lo que nos da a entender que los escogidos son los que tienen el Espíritu Santo, que son los mismos suyos, ¿verdad? Los que Él ha escogido y no los ha escogido de manera deliberada. Realmente que Dios hace el llamado a toda la humanidad y es la humanidad la que toma en su libre albedrío la decisión de seguir o no seguir a Cristo. Y esa es la realidad. Se ha estado dando el mensaje y muchos han vuelto al Señor y otros han decidido que definitivamente no es por acá. Bueno, ese es el libre albedrío porque el mensaje se dio, pero ellos decidieron no escuchar. Y por último dice, y de ahí a Sión. Bueno, esto está en la Biblia, ¿verdad? En Mateo 24, Cristo llama a los suyos para reunirlos en las nubes y en Apocalipsis 14 dice que está con los 144,000 en el monte de Sión. También en Apocalipsis 9, en la quinta trompeta, se dice que hay un castigo de unos alacranes y esos alacranes solo pueden pullar a las personas que no están selladas por Dios. Y ese sello sabemos que, como dice en Efesios, es el sello del Espíritu Santo y como dice en Apocalipsis 14, se sella justo antes de que comiencen las trompetas. ¿Verdad? Ok. Entonces, bueno, yo me dormí y más tarde, a las 4:30, me vuelvo a despertar y escucho, solo los obedientes verán a Dios. Esto también está en la Biblia. En una parte dice, nadie entrará al reino de los cielos si no hace la voluntad de mi Padre, o sea, la obediencia a Dios. De ahí dice también, si me amáis, me obedeceréis, ¿verdad? Hay varios versículos donde se menciona que hacer la voluntad del Padre es precisamente lo que nos hace formar parte de la familia de Cristo y entrar al reino de los cielos. Así como Él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Le he estado preguntando a Dios qué pasa con esta gente que no va a ser arrebatada. Y hay una situación que a veces se nos olvida, que no solamente los que vivimos en el 2025 vamos a llegar a después del milenio, ¿verdad? O sea, después del milenio, en el último juicio, hay precisamente un juicio en donde es por las obras de las personas. Y aquí es donde despiertan, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. O sea, entonces está el libro de la vida donde están los nombres de las personas anotadas, ¿verdad? Las que hicieron la voluntad del Padre a través de todos los tiempos. Eso no es solamente los del 2025, 2026, 2027. Eso es desde que la humanidad se creó, los que hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Entonces, en el cielo, cada uno tiene un libro, ¿verdad? Un expediente, así con su nombre, y ahí van a ir a ver qué es lo que usted hizo, qué es en lo que usted creyó, cómo actuó de acuerdo a eso que usted creía. Y una de las obras más significativas, o yo diría que el punto clave es si creyó o no creyó en Jesucristo, ¿verdad? Y después es si actuó conforme a lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? O si se dejó llevar
por el sistema de la bestia a través del tiempo, porque hemos tenido ese sistema de la bestia desde siempre, pero con diferentes nombres, y aquellos que siguen ese sistema y por creencia, porque adoran. Adorar es que usted cree, lo alaba, usted dice esto es lo correcto, por aquí me voy a ir, sí, sí, sí a todo lo que ellos digan, ¿verdad? Eso es precisamente la adoración, ¿verdad? No está hablando específicamente como de alabar, que es como cantar y eso, sino adorar, o sea, como que es a quien usted es devoto o devota, ¿verdad? Esa es la adoración, ¿verdad? Y usted cumple todo lo que esa institución dice, entonces esa es adoración. Ok, entonces, después de que se devuelven todos, mire, esto es bien importante, dice, y todo el que no se halló inscrito, aquí estoy en Apocalipsis 20:15, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. O sea, que de toda la gente que ha muerto a partir de que se creó la humanidad, todo el que no obedeció al Señor y que, porque les voy a decir una cosa, ¿verdad? Jeremías, Isaías, Zacarías, Daniel, toda esa gente no conoció a Jesucristo, ¿cierto? A ellos no se les reveló el santo ungido de Dios, sino que ellos le conocían como Yahvé o Yahweh o como le quieran poner la traducción, ¿verdad? Pero seguían esas normativas y obediencia que Dios les enviaba, ¿verdad? Ya sea a través de ángeles, a través de sueños, a través de revelaciones, de mensajes, la voz que ellos escuchaban, ¿verdad? Que les mandaba hacer su voluntad. Pero de Cristo para acá tenemos una revelación mayor. Y además tenemos dos cosas. Para el tiempo en que se abre el abismo, que ya vimos que los demonios estaban en la tierra cuando Jesús caminaba y hasta le dijeron: no nos regreses al abismo, déjanos ir a los cerdos, ¿ok? Que es el cuarto sello, ¿verdad? Eso está abierto desde Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos reconocen que Jesucristo es Dios. La gente de ese tiempo escuchó todas esas cosas y los humanos obtuvimos una habilidad diferente a la que se tenía antes de Cristo, y fue el albergar al Espíritu Santo. Pero esa habilidad es doble filo. ¿Por qué? Si usted sigue a Cristo, el Espíritu Santo desciende en usted. Pero si usted no sigue a Cristo, tiene una gran posibilidad de que otros espíritus entren en usted. Porque su cuerpo es como una casa limpia, ¿verdad? Ordenada, y ahí quien usted deje entrar va a entrar. Entonces, tuvimos una especie de evolución en nuestro ser cuando vino Jesucristo, ¿verdad? Algo que no se había dado antes, que el Espíritu Santo pudiera estar en todas las personas, pero bajo la condición que aceptaran a Cristo. Porque antes de Cristo únicamente podían estar en los profetas, ¿verdad? Los profetas, profetizar era característico de que tenían el Espíritu de Dios. Y en el caso de Elías, ¿verdad? Y de Eliseo, entonces ellos hacían también otros milagros, ¿verdad? Pero todos vienen del mismo Espíritu. Muy bien, ¿habrán porciones y cantidades de espíritu en cada gente? Sí, porque de hecho Eliseo pidió doble porción de espíritu. Entonces, ¿podrá alguien tener más espíritu y otro menos Espíritu Santo? Pues pareciera que sí. De hecho, también en la parábola de los talentos es precisamente una referencia a esto del último juicio. Ahí se les da a cada quien diferente cantidad, vamos a decir, porción de espíritu, responsabilidades, habilidades, y uno tiene que poner en práctica eso, obedecer a Dios, apoyar a los otros, todo lo que le mande Dios hacerlo, ¿verdad? Para el bien de los hermanos y para la salvación de sus almas. Entonces, si uno pone todo eso en práctica, esos son los frutos, dice al 1%, ¿verdad? En otra parábola, o al 1 por 60 o al 1 por el 30, de acuerdo a lo que se le ha dado. Y esto es lo que se va a pedir cuando se abran los libros.
¿Qué produjo usted de acuerdo a lo que se le dio? La primera obra que debe haber en ese libro para los de nuestra época es que usted haya aceptado a Cristo. Y lo segundo es las obras que usted hizo por la fe que tuvo en Cristo. Todo lo que implique evangelizar, apoyar a los demás, de repente jalarle las orejas al que se está yendo por el mal camino, o sea, todo eso, todas las, digamos, oportunidades que Dios le puso en el camino para ayudar a otros, cuando usted ya creía en Cristo, porque es diferente ayudar cuando usted no cree en Cristo, usted no ayuda igual y muchas veces perjudica a los demás porque cree que les está ayudando, ¿verdad? Pero el que está en Cristo sabe cómo ayudar a los demás, ¿verdad? Es obediente a esto. Entonces, ahí esa es la primera obra, Cristo, y lo que sigue es en base a su fe en Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes se irán al lago del fuego? Aquellos que pretenden tener el Espíritu de Dios, pero en realidad lo que tienen son espíritus demoníacos. Y utilizan el nombre de Jesucristo para hacer milagros, para predicar, para lo que sea, pero detrás de ellos no está Jesucristo. Por eso está la parte donde dice, nosotros, Señor, Señor, nosotros expulsamos demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores del mal, no los conozco. Entonces, no todo el que ahorita se hace llamar cristiano realmente es cristiano. Y esto me refiero a todas las personas que están en alguna religión cristiana o todas las personas que están sin religión, pero se hacen llamar cristianos, ¿verdad? No todos ellos realmente están con Cristo, aunque mencionen a Jesucristo, no necesariamente están con Jesucristo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto, aquellos que hicieron muchas cosas buenas, pero nunca reconocieron al bueno, nunca reconocieron a Dios, nunca reconocieron a su Hijo y no actuaron bajo el Espíritu Santo, sino bajo la bondad que bajo su criterio y la del mundo era así algo bueno. Entonces, existe un camino para llegar a las cosas, así como un ser humano no puede correr si no aprendió primero a caminar y no aprendió primero a gatear y no aprendió primero a ponerse de pie, de la misma forma una persona no puede hacer obras de fe sin creer en Cristo y pretender que eso le va a valer en ese último juicio. ¿Por qué? Lo bueno para el mundo no siempre es lo bueno según Dios. Las leyes que tenemos actualmente ya se están saliendo mucho, hay mucha brecha entre las leyes que dejó Dios. En una de las leyes de Dios dice, no matarás. Y no dice, pero en caso de que la persona tenga una enfermedad que no tenga solución, ella puede decidir. No dice nada de eso. Pero si la mujer le pasó algo y su embarazo fue por tal cosa, no dice nada de eso. Entonces, estamos llegando a un punto en el que ya reina el sin ley desde hace más de 70 años y mucha gente no se ha dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nuestra generación se ha acostumbrado demasiado a las cosas que están actualmente y ya las ve como buenas, pero cuando va a la Biblia se da cuenta que buenas no son. Por eso no es por obras, sino por fe. Y después de la fe vendrán las obras de la fe. Así es la forma correcta y el camino que se debe llevar. El discernimiento viene de Dios, pero si usted no lee la Biblia,
es que no tiene interés de discernir nada. Si en su cabeza hay más teorías de cualquier otra cosa, entonces usted no va a tener la capacidad de contrastar una cosa con otra y Dios no le va a poder revelar nada porque usted, aunque lo escuche, no lo va a entender nunca y de esta forma terminará por no escuchar a Dios. Entonces hay que ir a leer la Biblia y hay que pedirle discernimiento, ¿verdad? Porque definitivamente solos no podemos, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Tenemos a la palabra de Dios al alcance de todas las personas. Y cuando tenemos la palabra de Dios y la comenzamos a leer y tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo nos revela las cosas que han de venir porque así está dicho en su palabra. Y por último, les quiero decir algo. El camino por el que Dios nos lleva no siempre es el camino que nosotros queremos caminar, pero es el camino de acuerdo a sus planes. Y los planes de Dios, dice la Biblia, son muy superiores a los planes del hombre. Entonces no tengamos miedo si vamos con el dueño y creador de todas las cosas. Y aunque andemos en valle de muerte y sombra, no vamos a temer porque Él está con nosotros. Entonces, agarrémonos de la palabra de Dios, leamos la Biblia más a menudo para que nos empapemos de la verdad que está aquí y no nos dejemos engañar por interpretaciones falsas que andan por ahí, ¿verdad? Y cosas que de repente nos pueden alejar de Dios.